Saludamos de nueva cuenta a todos nuestros amigos de la familia electoral que nos acompañan en estos foros públicos de análisis y reflexión hacia dónde va la reforma electoral. Enseguida presentaré a los ponentes que nos hacen favor de acompañarnos para la cuarta mesa de expertos, denominada Alcances de los artículos transitorios cuarto, noveno y décimo de la reforma constitucional. En primer lugar, tenemos al maestro Fabián Hernández García, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. También nos acompaña el maestro Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima. Finalmente, presento al doctor Luis Raigosa Sotelo, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenido. Saludo cordialmente y cedo el uso de la palabra a la doctora María Amparo Hernández Choncuy, magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien moderará la presente mesa de expertos. Gracias, Agustín. Buenas tardes a todos. Ha sido una mañana muy productiva. Hemos escuchado ya varias mesas en las que se han debatido temas muy importantes que surgen a raíz de la reciente reforma constitucional en materia político-electoral. Vamos a continuar en este tramo de la tarde con otro tema que creo que empezamos a tocar puntos un poquito más álgidos justo con la temática de esta mesa. Esta mesa vamos a discutir con los expertos que nos acompañan el tema de los artículos cuarto, noveno y décimo transitorios del decreto de reformas constitucionales. El tema de la mesa es muy importante. Sabemos que hoy en día, no solo en la reforma electoral, sino también en general en muchas de las reformas constitucionales recientes, el tema del derecho transitorio es todo un tema y es motivo de muchas discusiones y además de muchas páginas en los dictámenes legislativos y motivo de fuertes tensiones, a veces hasta más complicadas que las que apreciamos, al menos así se advierte de lejos, que las que se presentan en el tema de la discusión de los temas sustantivos. El tema de la mesa, por eso decía, es delicado, importante y polémico. Discutiremos entonces acerca del derecho transitorio de esta reforma y concretamente de estos tres artículos que establecen un régimen de transición que afecta la transición al INE, que afecta el régimen de partidos políticos y que afecta el tema de los consejeros estatales, de los institutos electorales de los estados, que afecta el tema de los magistrados de los tribunales estatales electorales. Están con nosotros, ya nos presentó Agustín a los tres expertos que nos acompañan. Leo muy brevemente una reseña muy breve de cada uno de ellos. El doctor Luis Raigosa Sotelo es maestro del ITAM, licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador visitante en la Universidad de Yale. Es director de la especialidad en Argumentación Jurídica del ITAM, profesor investigador del ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Consultor jurídico para organismos internacionales y nacionales y para muchas dependencias de la Administración Pública Federal y local. Es profesor y conferenciante en numerosas instituciones educativas de México y del extranjero y autor de numerosos artículos en revistas especializadas de Derecho, de Argumentación, Teoría del Derecho y Dogmática Constitucional y de Derecho Parlamentario. También es autor de varios libros en temas diversos de derecho público y ha sido servidor público federal de 1976 a 1986. Maestro de muchas generaciones y me incluyo maestro mío de argumentación jurídica también. El licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora es abogado. Estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. En su experiencia laboral destaca el haber sido asesor del Instituto Federal Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva número 1 en Colima, asesor, director jurídico y oficial mayor en el Congreso del Estado de Colima, secretario general de Acuerdos en el Tribunal Electoral de ese Estado, director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Colima y el 3 de abril de 2011 fue electo consejero electoral por el Congreso de esa entidad federativa y el 4 del mismo mes y año fue electo consejero presidente de dicho organismo. Muchas gracias por acompañarnos. El magistrado Fabián Hernández García también es magistrado del Tribunal Electoral de Hidalgo, conocidos ya de muchos de ustedes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde también cursó la especialidad en Justicia Electoral que impartió el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y aspirante al grado de doctor en Derecho Judicial por el Poder Judicial de Tabasco. Es catedrático de la materia de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ha publicado diversos artículos y ensayos en materia de Derecho Electoral y Ética Judicial. Fue presidente fundador de la Academia de Derecho Electoral de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Hidalgo e integrante de la Comisión Nacional Redactora del Código Modelo de Ética Judicial Electoral. Actualmente forma parte de la comisión que está coadyuvando en la estrategia de difusión del citado Código Modelo. A partir de 2013 es vicepresidente para Cooperación Electoral de la Red Latinoamericana de Jueces, RedLAG. Muchas gracias, magistrado. Bienvenidos todos. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra en términos del programa al doctor Luis Raigosa. La mecánica la tendré que precisar, ¿la conocemos? Perdón, la palabra por 10 minutos, les aviso cómo andamos de tiempo, es una primera ronda y luego una segunda ronda. Muchas gracias por la generosa invitación de los integrantes de esta Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Personalmente agradezco al maestro Juan Carlos Silva Daya por la invitación y por su muy larga amistad, ya por decenas de años, y a la magistrada María Amparo Hernández, a quien admiro también, y que más bien con ellos me siento ahora que aprendo. Estoy en una condición ya distinta. Bueno, la invitación que generosamente me hicieron de participar con este tema, que tiene que ver con los transitorios y como muy bien dice la magistrada, es un tema complicado. Lo que pensé para revisar este tema fue interpretar los artículos transitorios e identificar qué se puede conocer o identificar como las normas correspondientes que están escritas en esos enunciados. Consecuentemente, pues elaboré un pequeño texto, déjeme ver si puedo manejarlo así, eso es. Espero que se alcance a ver, creo que sí, es una cosa muy sencilla. Lo primero que me parece muy evidente de toda la reforma que está contenida en estos artículos reformados en este decreto publicado recién hace un poco más de un mes, es que es una reforma realmente político-electoral y algo más. Son varios los temas que aquí están identificados. Es verdad que el tema que aquí convoca a todos es un tema estrictamente electoral, pero también es verdad que está vinculado por lo menos con temas parlamentarios y políticos. Y otros más, pues. Pero lo que quiero marcar primero es que este es un decreto con profunda significación. Yo no sé qué número de decreto de reforma política llevemos ya. Si es verdad, creo que muchos solemos decir que reforma política es un larguísimo proceso que comenzó en 1977 con una vieja y primaria decreto de reforma a la Constitución. Probablemente en este momento llevemos 8 o 10 decretos de reforma a la Constitución dentro del concepto de reforma política. Pero yo también siento que este es uno de los más importantes que se han dado en esta larga historia. Bien, creo que ya me hice bolas, voy a continuar con esto. Lo primero que salta a la vista al leer el decreto es el larguísimo número de artículos transitorios. Es verdad que los artículos transitorios pueden tener muchos contenidos. Los 3 artículos que me indicaron precisara, que son el artículo 4, el 9 y el 10, se refieren básicamente a órganos o a integración de órganos o la manera en que se va a operar las disposiciones correspondientes. Si uno lee el artículo 4 transitorio, espero que se alcance a ver, si uno ve este artículo 4 transitorio y uno busca interpretarlo en función de lo que dice este artículo 4 transitorio, pues dice que todos estos artículos mencionados en este artículo, por lo que hace a la denominación del INE, solamente eso, no se refiere a todo, sino solamente a la denominación,
y el 116 en esa fracción entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el artículo segundo transitorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio quinto siguiente. Ahí hay 3 reglitas. Así, cuando uno lo interpreta rápidamente, ahí uno ve 3 reglas. 1, la primera regla, que se refiere a todo lo que tiene que ver con la denominación del INE, y es esa transcripción de los 8 o 10 artículos que están aquí. Otro que tiene que ver en general, ya no solamente con la denominación del INE, con relación a lo que establece el 116 fracción cuarta, y otro que tiene que ver con que haya una salvedad, lo que está establecido en el artículo quinto transitorio. ¿Y qué dice el segundo transitorio? Dice el segundo transitorio que el Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas, que son 3 leyes, en el inciso tal y las fracciones X del 73 constitucional, que regula facultades del Congreso, a más tardar el 30 de abril de 2014. Uniendo ambas disposiciones, no es claro el inicio de vigencia. Porque lo que dice el segundo transitorio no es inicio de vigencia de las leyes. Lo que dice el segundo transitorio es expedición de leyes, pero no inicio de vigencia de leyes. No sabemos qué va a decidir el Congreso de la Unión cuando emita cada una de las 3 leyes mencionadas en estas disposiciones. Y las 3 leyes son, como todo el mundo lo recuerda bien, la Ley General de Partidos Políticos, que por cierto tienen sustantivo, ley, adjetivo general, Ley General de Partidos Políticos, no estoy seguro, no, sí, puede ser que sí, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Autoridades y Procedimientos Electorales y Código de Delitos Electorales. Son 3 leyes nuevas, hay una 4ª ley nueva que habría que completar, pero a las que se refiere este transitorio son estas 3 nada más. Tiene el Congreso de la Unión hasta el 30 de abril para publicarlas, para expedirlas. Para inicio de vigencia no sabemos, ya lo decidirán ellos. Puede ser que sea el día siguiente, puede ser que sea escalonado el inicio de vigencia de función de contenidos, no lo sabemos. Pero la relación entre los 2 artículos, el 4º y el 2º, nos lleva a esta primera interpretación. No es claro el inicio de vigencia para poder nombrar técnicamente con algún fundamento constitucional al INE como Instituto Nacional Electoral. Y luego una disposición subsecuente, el transitorio quinto siguiente, y el transitorio quinto siguiente se refiere a cómo integrar los consejeros del Consejo General del INE. Bien, ahorita nos referiremos a eso. Quiero precisar una cuestión adicional que también tiene un problema el Congreso de la Unión con relación a esto. El legislador constitucional dio por hecho que las 3 leyes entrarán en vigor en la misma fecha. No sabemos si el Congreso de la Unión va a decidirlo así, porque son 3 ordenamientos distintos y es posible que el Congreso decida que cada una de las leyes tengan un inicio de vigencia distinto. No lo sabemos. O sea que hay una falta de claridad evidente, en mi opinión, en la manera en que construyó el inicio de vigencia este artículo 4º. Segundo párrafo de este transitorio. La adición del 4º párrafo a la base primera del artículo 41, relativa al porcentaje de votación necesaria para que los partidos conserven su registro, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto, ya entró en vigor. El 11 de febrero de este año, esta disposición entró en vigor. Tercera, inicio de vigencia. Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio, el 4º, respecto a entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014, entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Tampoco es claro el inicio de vigencia. Está en función de si estos actos que están aquí señalados. Entonces tenemos aquí una relación importante entre este artículo 4º con el segundo transitorio y ahora con el quinto transitorio. Yo digo que además del número elevado de transitorios que contiene este decreto de reformas, lo que contiene es, lo que yo observo me parece es una intención de ser muy preciso en la regulación. A mí me parece que cuando los profesionales de la política se regulan a sí mismos en sus relaciones jurídicas, tienden a ser muy precisos para evitar problemas en su aplicación de las disposiciones. Y esto es un caso concreto, una reforma política que naturalmente tiene de trasfondo cuestiones políticas muy importantes, no solamente electorales. Me refiero al quinto, aunque no es parte del tema, pero porque está señalado, mencionado el 4º. El INE deberá integrarse entre los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del siguiente decreto. ¿Cuándo ocurre eso? El 11 de junio.
Si no me equivoco, el 11 de junio se cumple las 120 días naturales. Y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior. La integración del órgano, 11 de junio a más tardar. El nombramiento de nominación del INE en función de las normas que establece las leyes correspondientes. Y puede ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior, es decir, esas 3 leyes, que es variable. Una precisión muy importante, insisto en el quinto, en caso de que a la fecha de integración del INE no hubieran entrado en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior, la ley de partidos y las otras 2, ejercerá las atribuciones del instituto que las leyes vigentes otorguen al Instituto Federal Electoral. ¿Cómo es, creo, interpretable esta disposición si se hace una interpretación literal? Pues que no se actualizan todas las facultades que tiene otorgado el INE, porque las que tiene el IFE no están, no son estas. Es decir, no ha entrado en vigor estas otras y no las tiene jurídicamente. Y no las tendrá el INE, no tendrá esas atribuciones, aunque se llame INE, si no se emite entonces, si no entran en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior. Entonces, esta relación que se da entre disposiciones constitucionales distintas de los transitorios tiene algunas, digamos, aristas finas que habrá que cuidar con mucha atención, que el legislador federal secundario tendrá que cuidar con mucha atención para que haga realmente operativo toda la reforma constitucional que se está aquí comentando. Paso rápidamente al tema de las disposiciones del 9º y 10º. Son muy parecidas las que están aquí. Vamos a ver si... Bueno, aquí manejé algunos... Vamos a ver. Nombramiento de consejeros electorales estatales. A mí me parece que hay algunos elementos que se puede comentar. Primero, es una facultad del INE. Es decir, hasta que se actualice lo que se ha dicho en el quinto transitorio, lo puede ejercitar el INE. Mientras no se expida mientras no inicie la vigencia de aquellas leyes, no entra en vigor estas facultades del INE. Segundo, los nombramientos tienen que darse antes del siguiente proceso electoral, pero posterior al inicio de vigencia del decreto, 11 de febrero del 2014. Los consejeros actuales continúan en sus cargos mientras no sean nombrados nuevos consejeros. Entonces, todo depende realmente de la emisión de las leyes federales secundarias, en mi opinión. Y último, no lo encontré, si interpreté mal, los consejeros actuales no son expresamente elegibles para un nuevo nombramiento. Me parece que no está esa disposición aquí. Okay. Esto es una diferencia importante, si no me equivoco, con relación a lo que está establecido en el transitorio 10º, que se refiere a los magistrados de órganos jurisdiccionales locales. Estos, igual que en el caso anterior, otro órgano los nombra. Ahora es el Senado, cosa que tiene políticamente importantísimos efectos, que sea el Senado de la República. Es una arena natural de negociación entre grupos parlamentarios de partidos políticos nacionales. Entonces, se centraliza naturalmente la facultad de decisión en ese lugar. Segundo, el nombramiento debe ser igual que en la ocasión anterior, antes del siguiente proceso electoral, es decir, a partir del 11 de febrero del 2014. Los magistrados, perdón, aquí me equivoqué, los magistrados actuales continuarán sus cargos mientras no sean nombrados nuevos magistrados, y los magistrados actuales sí son expresamente elegibles para un nuevo nombramiento conforme está establecido en el segundo párrafo del transitorio 10º. Yo creo que estos elementos que están aquí contenidos en estos transitorios, que tienen otras relaciones con otros transitorios que no vamos a mencionar aquí, tienen, yo creo que, significados muy importantes. Después de la lectura de esto, después de revisar con cierta atención estas cuestiones y naturalmente de los transitorios junto con la totalidad de artículos del decreto de reformas, lo que sí parece clarísimo es que es fundamental leer con la misma atención todo el régimen de transitoriedad, 21 artículos que integran los transitorios, con la misma atención con que se leen todos los artículos de reforma directa a los artículos de la Constitución reformados.
por las implicaciones que, como bien decía la magistrada, muy importantes que tienen sobre inicio de vigencia, de qué depende este ejercicio de facultades, quién tiene derecho a qué cosa, cómo se desarrollan mientras se emitan estas nuevas leyes, las disposiciones, etc. Bueno, por mi parte es todo hasta este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor bien nos apuntó muchos de los problemas que apenas se empiezan a ver del régimen transitorio. Seguramente el licenciado Guillermo de Jesús Navarrete seguirá en esa línea de exposición. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Antes que nada, y de manera muy breve, agradecer la invitación que se nos formuló por parte de las instituciones organizadoras, felicitando además por esta iniciativa. Creo que todos coincidimos que esta reforma electoral es de gran calado y de mucha trascendencia para la vida democrática del país, y creo pues que es el camino correcto el de señalar los puntos torales y los puntos que hasta ahorita son débiles y que creo se pueden robustecer o se pueden corregir en la elaboración de las leyes secundarias que ya están en el periodo de formulación. Decir pues que los señalamientos que aquí se vertirán tienen carácter propositivo, antes que nada. Coincido que efectivamente hay muchísimas imprecisiones en esta reforma constitucional en materia electoral. Creo que todos ya la hemos analizado y coincidimos en esa parte. La invitación que se nos formula específicamente tiene que ver con los artículos 4º, 9º y 10º transitorio. Como todos sabemos, bueno, esta reforma político-electoral constitucional afecta 31 artículos de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, prevé la creación del Instituto Nacional Electoral, reelección de legisladores, posibilidad de un gobierno de coalición, transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República, la autonomía del Coneval, entre otros. Para los efectos de este análisis presentaré y en razón del tiempo, que es un poco corto, algunos temas que tienen que ver con el tema de la remoción de consejeros y magistrados electorales previstos en el transitorios 9º, 10º y la excepción, el artículo de excepción, que es el artículo 4º transitorio. Como todos saben, bueno, esta reforma y en lo que tiene que ver con la renovación de consejeros y magistrados, pues surge en la exposición de motivos y de una manera muy subjetiva, así lo considero, que no había una real democratización en las entidades federativas. Hablaba de una supuesta cooptación de los gobernadores. Yo creo, y no lo digo por mí, lo digo por muchísima gente que conozco, profesionales que han entregado su vida a esta materia, dejando al lado familia y sacrificando muchísimas cosas, y creo yo que realmente se ha avanzado en materia de democracia en el país. Sin embargo, bueno, sabemos que hubo análisis, hubo cabildeos, finalmente se aprueba esta reforma y uno de los efectos es pues la remoción total de consejeros y magistrados de los órganos electorales de las entidades federativas. Como bueno, ya sabemos, el artículo 9º transitorio habla de que la facultad de designación de los consejeros del INE o corre a cargo del INE, que los consejeros electorales pues pueden subsistir o continuarán desempeñándose en tanto no se designen a los consejeros que les sucederán. Y en el caso del 10º transitorio, bueno, pues se habla de que la designación de los magistrados electorales de las entidades federativas pues corre a cargo del Senado de la República, y bueno, las cuestiones ya secundarias, o mejor dicho, las cuestiones ya específicas se establecerán, en la ley secundaria.
También pueden los magistrados permanecer en sus cargos hasta en tanto no se nombre a quienes habrán de sucederles. Después de este preámbulo pasaríamos a lo que es el artículo 4º transitorio. Ya fue perfectamente explicado por el doctor Luis Raigosa, que me antecedió en la palabra, pero aquí yo me quiero centrar en la parte de la excepción. Habla pues de que el tema de la renovación de consejeros y magistrados, inclusive la reforma electoral de manera integral, pues no aplicará para aquellos poderes electorales que tengan, mejor dicho, aquellas entidades federativas que tengan poderes electorales en 2014, y que estas normas entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Esto ha despertado pues una gran polémica, inclusive diferentes interpretaciones, incluso por los mismos legisladores que la crearon. Creo que finalmente pues tiene que dilucidarse y haber alguna determinación en torno a la interpretación de este artículo transitorio. Toda vez pues de que, entre otros efectos, tiene como el relativo a la conclusión anticipada de los periodos de los nombramientos tanto de magistrados como de consejeros electorales. El artículo 4º transitorio, al que ya nos hemos estado refiriendo, como de su lectura podemos interpretar, pues se refiere a los estados que tienen proceso electoral, y quizá la palabra proceso es la que de alguna manera indirecta o directa genera la confusión. No se refiere a jornada electoral, sino que se refiere a proceso electoral. Como todos sabemos, pues el proceso electoral es todo un conjunto ordenado de pasos, es un procedimiento, regularmente no se lleva en el mismo año calendario. A nivel nacional, la instalación de los órganos electorales se da en el año previo a la elección, y bueno, ya la calificación sí la tenemos generalmente en el mes de octubre del año en que se lleve la elección. Bajo esta tesitura, yo quisiera referirme a que tenemos 9 estados en la República Mexicana que tienen proceso electoral. Inician en 2014 invariablemente, y bueno, ya la culminación del proceso, inclusive la jornada electoral, se da en 2015. Estamos hablando de estados como Colima, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Chiapas. En ese cuadro no viene por ahí Chiapas porque hubo una reforma y impacta con la fecha de instalación y con el inicio de su proceso. Invariablemente, decía, estos estados, su organismo electoral se instala en el año 2014, previo a la elección, y pues el artículo transitorio tampoco dice que es el proceso completo, ¿verdad? Y es también hay una parte que ha generado esta polémica. Algunos legisladores han dicho, bueno, esto se hizo pensando en los estados de Nayarit y de Coahuila, que tienen proceso electoral constitucional. Sabemos que hay otros que tienen procesos extraordinarios, como el caso de Veracruz. Pero bueno, la postura ha sido que se pensó específicamente en los estados de Coahuila y Nayarit. Desde el punto de vista particular, yo creo que tampoco aplicaría, porque Coahuila no tiene el proceso electoral completo en 2014, es decir, se instaló en noviembre de 2013. Entonces, si la justificación es, no, es que es el proceso completo en 2014, no se da tampoco el paso del caso de Coahuila y ya le aplicó la excepción. Entonces, eso lo dejo ahí nada más para la reflexión. Ha sido una justificación que se ha mencionado.
Y yo quisiera mencionar, con la experiencia que nos ha dado el estar bajo la responsabilidad de la organización de los procesos electorales, que ya por los calendarios, y no me dejarán mentir quienes ya también han tenido la experiencia desde el organismo electoral administrativo, desde el mes de mayo, previo a la elección, se lleva a cabo recorridos para la instalación, para la ubicación y la determinación de las casillas. Se empieza a ver el tema del convenio de coordinación, ya lo decíamos, Colima es la única entidad federativa del país que lleva a cabo la jornada electoral con una mesa única de casilla, con los mismos funcionarios, hay una sola insaculación, una sola capacitación y se reciben tanto votos para la elección federal como la elección local. Eso nos implica pues desde con mucha anticipación y dada esta modalidad pues empezar a concertar pláticas, ya lo decía, desde el mes de mayo y lo tenemos calendarizado así en las memorias, ya hemos efectuado recorridos para ubicar casillas, por ejemplo. Se llevan en el 2014 o en el año previo a la elección, para decirlo así, ya la emisión de la convocatoria para capacitadores y supervisores electorales, se capacita al personal del instituto para la entrevista que se aplica a estos aspirantes. También en el año previo a la elección se determinan y registran las sedes de solicitudes para estos aspirantes. El Consejo General, también mediante acuerdo de consejo, en el año previo a la elección, también acuerda o autoriza al presidente para que se lleve a cabo la firma del convenio de colaboración. En el año previo a la elección se determinan las zonas y áreas de responsabilidad de capacitadores y supervisores. Asimismo, y en el año también previo a la elección, en el caso de los 8 institutos electorales de las entidades federativas que también inician procesos electorales en este año, se deben de ubicar y arrendar inmuebles que serán sede para juntas distritales y consejos municipales, así como prever su equipamiento, contratación de personal eventual de apoyo para hacer frente a este proceso electoral. Por ello, pues, no es el solo afán de querer prolongar la agonía de magistrados y consejeros electorales, sino que es ver esta situación con un sentido de responsabilidad de los problemas que pueden sobrevenir si es que no existe claridad y una determinación clara de cuáles van a ser los tiempos y la forma en que se va a llevar esa transición que pues está por demás decir, realmente es de una gran envergadura. Tenemos pues que, como ya lo decíamos, hay bastantes actividades que tienen que llevarse a cabo en los próximos meses y que bueno, habría que reflexionar si este periodo de transición o este relevo en quienes organizan la elección y la califican está en el mejor momento, ¿no? Pero se pensó pues que el espíritu del legislador quizá fue el cuidar o ponderar el principio de certeza que tanto nos gusta y que debemos cuidar quienes estamos al frente de estas responsabilidades. Creo pues que en la medida de que exista esta claridad y que se lleven a cabo las elecciones de manera pacífica, pues ello contribuye directamente a la gobernabilidad y la paz social. Es pues una preocupación institucional este tema. Lo ideal es transitar en un proceso electoral sin sobresaltos. No se aparta pues de nuestra vista de consejeros y de magistrados el cuarto transitorio, que también les protege un derecho, es decir, habría que ver cuál es el espíritu del legislador, pero ya por la sola vigencia de este artículo transitorio ya les protege un derecho a los magistrados y a los consejeros electorales que les aplica esta excepción, si es pues que se comparte la interpretación. Habría que ver en un momento dado, ahora que se emita la convocatoria del INE para renovar a consejeros electorales, habrá que ver cuál es la interpretación que se le da a ese artículo cuarto transitorio. Y bueno, en su oportunidad creo que esto se va a dilucidar si es que así se determina por quienes se sientan afectados, pues en las autoridades jurisdiccionales
que no es mediante el amparo, porque luego se emite esta reforma y se ha dicho mucho, es que no cabe el amparo, efectivamente, pero tenemos, como todos lo saben, el juicio para la protección de derechos. Habría que ver cuál es la ponderación que se hace de esa interpretación a la luz del principio de legalidad, a la luz del principio de certeza y de la convencionalidad de los derechos. ¿Cómo andamos? Bueno, le dejamos aquí, para la segunda ronda dejamos alguna otra conclusión. Muchas gracias, licenciado. Importantes problemas los que nos destaca en torno a pues la interpretación que se le va a tener que dar a estos artículos transitorios, sobre todo desde la perspectiva de la organización de las elecciones y las reglas que van a regir la organización de las elecciones. Y perdón, pero no puedo dejar de comentar que ahorita que hablaba se me vino a la una cápsula histórica. Recuerdo ahora que decía, bueno, es que ¿qué quisieron decir los legisladores? A ver, que nos digan si estaban pensando en Nayarit o en Coahuila o en qué estaban pensando. Hace 150 años, en el siglo XIX, antes de que empezara todo el tema de revisión judicial de leyes y todo, ustedes saben que el único autorizado para interpretar las leyes en México era el propio Congreso. Cuando había una duda de qué quisieron decir aquí, no se le iba a preguntar a un juez, oye, protégeme esta norma, no, se le iba a consultar al Congreso, ya sea por las legislaturas estatales o por los funcionarios autorizados, ¿qué quisiste decir aquí? Creo que algo así nos gustaría que a veces nos dijeran todavía. Ahora cedemos el uso de la palabra al magistrado, que seguramente abordará desde otra perspectiva tan interesante problema, dada su experiencia judicial. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Gracias, buenas tardes. Compartir con ustedes esta mesa es un honor. Muchas gracias. Gracias al público presente por acompañarnos en la reflexión de temas tan importantes. Me parece a mí que para un Estado democrático de derecho, estos temas que aquí estamos tratando me parece que trascienden lo meramente formalista y son sustantivos, van más allá, porque también no olvidemos que México está enviando señales hacia afuera. En un contexto internacional estamos bajo el microscopio internacional de cuál es nuestra conducta en la materia democrática. Yo he centrado mis reflexiones en 3 puntos básicos. Primero, la naturaleza jurídica de los artículos transitorios. Después, sus limitaciones y alcances. Tenemos aquí un ejercicio muy interesante de interpretación, ya se ha dicho por los integrantes de la mesa. En el fondo tenemos una cuestión a dilucidar que comprende la hermenéutica jurídico-constitucional, política también. Habrá que verlo desde esos ángulos. Y en el aspecto de conclusiones, bueno, ahí me permito yo aterrizar algunas ideas a manera de propuestas. Primero, la naturaleza jurídica de los artículos transitorios. Es muy importante dilucidar que su objeto es exclusivamente precisar los detalles del cambio o tránsito de una normatividad a otra, solamente eso. Su peculiaridad radica en que se dirigen a la autoridad y su objeto se refiere a la vigencia o modo de aplicación de las normas. Es decir, el valor de los artículos transitorios son de mero tránsito, de proveer a la manera en que va a operar la reforma constitucional, pero no podemos darles un mayor valor. Al respecto, es importante no perder de vista el contenido del artículo 116, fracción cuarta, inciso C, en el punto quinto de la Constitución Nacional, que hace referencia a que las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, y nos dice la Constitución, en los términos que determine la ley. Queremos pensar que esta ley será la ley general que regule los procedimientos electorales, porque no sabemos si ahí se va a incluir esta cuestión que tenga que ver con nombramientos de magistrados. Pero bueno, vamos a pensar que así sea. En alguna ley tenemos que incluirlo. Y a mi juicio el punto importante que debemos cuidar es que el contenido mínimo de dicha regulación deberá estar en armonía con lo previsto en la propia Constitución Federal. Artículo 116, fracción tercera, párrafo tercero y quinto,
así como con el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en los pactos internacionales que obligan al Estado mexicano. Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los siguientes requisitos señalados por las fracciones 1 a 5 del artículo 95 de esta Constitución, pero no olvidemos que existen magistrados que no pertenecen al Poder Judicial y que ya hemos tenido algún camino en el sentido de que lo que debemos proteger es la función jurisdiccional de estos magistrados, no si pertenecen o no al Poder Judicial, porque la función que realizan es la misma. Entonces, todos estos elementos deben ser tomados en cuenta forzosamente en la redacción de la ley secundaria. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances y limitaciones de los transitorios cuarto, noveno y décimo, que ya aquí se han comentado? Dada su cualidad de normas dependientes de un texto normativo, la interpretación sistemática es el método más adecuado para interpretar los artículos transitorios. En virtud de la creciente relevancia de los artículos transitorios y de su complejidad actual, resulta indispensable no solamente estudiarlos, sino establecer límites al legislador, vigilar su contenido y verificar atentamente su elaboración y aplicación posterior, que me parece que en ese ejercicio estamos. Los artículos transitorios no pueden ir más allá de lo que establecen la reforma y el propio texto constitucional, interpretado como un sistema. Lo contrario implicaría ir en contra de derechos fundamentales adquiridos con antelación por magistrados y consejeros electorales locales. Conclusiones. No se debe interpretar de forma literal el contenido de los artículos transitorios. Si los leemos a la literalidad, lógicamente vamos a afectar derechos adquiridos con antelación. Ese método debemos descartarlo. En su interpretación se debe aplicar el método sistemático en armonía con nuestro sistema constitucional y las convenciones internacionales que obligan al Estado mexicano. En la redacción de la legislación secundaria, el legislador deberá acatar ineludiblemente el mandato derivado del principio pro persona, contenido en el artículo 1 constitucional, en el sentido de hacer una interpretación extensiva que más beneficie los derechos fundamentales de magistrados y consejeros electorales locales, ello a fin de respetar principios torales como son irretroactividad de la ley, seguridad jurídica, inamovilidad judicial, derecho al trabajo, el derecho humano a participar en los asuntos públicos de un país. De acuerdo con la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo cuya jurisdicción se encuentra el Estado mexicano, podemos desprender los siguientes puntos. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia superiores al poder del Estado. El deber de respeto y garantía de los derechos humanos opera frente al Estado, sus órganos, sus agentes y todos aquellos que actúan en su nombre, donde queda incluido naturalmente el poder legislativo de un Estado parte. El Estado mexicano, a través del poder legislativo, tiene deberes de abstención, promoción y prevención razonable que abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo, incluso cultural, que promuevan la salvaguarda de derechos humanos, así como remover todos los obstáculos para la protección efectiva de tales derechos, así como el deber de suprimir prácticas y normas que sean contrarias a los derechos humanos y de expedir reglas conducentes para su efectiva observancia. En el caso que nos ocupa, no se trata de la defensa per se de un cargo público, sino, en el fondo, lo que buscamos es preservar principios esenciales que le dan razón de ser al Estado constitucional democrático de derecho en el que los ciudadanos mexicanos aspiramos a vivir en plena libertad. Estas son algunas de las reflexiones
que estimo yo pueden ser materia de algún debate, pero sí que no perdamos de vista estos principios torales a la manera de un faro de luz que en medio de la tempestad nos lleve a un puerto seguro, porque lo decía por ahí Helen Keller, que si no tenemos visión podemos extraviarnos, y esto es peligroso. De momento estas son las reflexiones. Muchas gracias, magistrado. Abriremos una segunda ronda de intervenciones de hasta 5 minutos por parte de cada uno de los expositores, en la cual pudieran referirse, ampliar acerca de lo que ya anticiparon, referirse a alguno de los puntos de los demás compañeros o retomar cualquiera de las ideas. Ahora que el magistrado hablaba de la interpretación sistemática de los transitorios, conocí justamente al doctor Raigosa explicándome, yo siendo su alumna, la interpretación sistemática, la literal, cuándo era más viable algún método de interpretación que otro. Seguramente también querrá referirse a eso, en su especialidad. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Una cosa que me parece evidente es que el hecho de que ciertas disposiciones estén en los artículos transitorios sí genera una duda muy interesante y un análisis muy valioso de qué cosas son los transitorios, qué clases de normas jurídicas son los transitorios. Y creo que tiene mucha razón el señor magistrado cuando plantea que es muy importante la interpretación y la identificación de qué cosas son transitorios. Cuando yo veo los contenidos de estos transitorios, encuentro, bueno, primero yo diría, ¿qué función cumple? ¿Para qué sirven los transitorios? Y cuando uno habla de inicio de vigencia, lo que es claro para mí es que los transitorios sirven para que no haya dos normas al mismo tiempo vigentes. ¿Y eso qué es? Que se mantenga la sistematicidad del derecho, que solamente haya una norma vigente y no dos. Si se establece a partir de tal fecha va a iniciar vigencia de tal cosa, cualquier cosa jurídica, es para que a partir de ese momento quien aplique el derecho no tenga dos normas aplicables, tenga una sola. Entonces, naturalmente, eso es guardar la sistematicidad del derecho como una función fundamental de los transitorios. Yo creo que son muy importantes por esa razón, porque permiten saber a quien aplica el derecho qué norma aplicar. Es exactamente eso lo que está haciendo una norma que marca inicio de vigencia. Estos artículos transitorios contienen, pero además contienen otras disposiciones que son muy interesantes. Cuando yo leo el segundo transitorio, las fracciones 1, 2 y 3, ¿qué es lo que yo encuentro ahí cuando dice? Fracción primera, la ley general que regula los partidos políticos nacionales y locales contendrán al menos estas disposiciones. ¿Qué es eso? En mi opinión es el establecimiento de una obligación, ¿para quién? Para el legislador. ¿Quién es el que interpreta esta disposición? El legislador, que tiene la competencia de emitir esta ley. No puede, en mi opinión, aunque esté en un transitorio, no puede no tomar en cuenta lo que está aquí. Es una obligación para él. Por eso llama mucho la atención sobre identificar, abundar, preguntarse qué cosa jurídica son los artículos transitorios. Y lo mismo tenemos aquí, por ejemplo, en las fracciones 2 y 3. Las tres leyes aquí mencionadas contienen obligaciones legislativas para el Congreso de la Unión. En mi opinión, esto es lo que aquí se contiene. Luego, dentro de las cosas que se decían que faltan y que uno quisiera que el legislador constitucional hubiera dicho, ¿qué cosa significa tal enunciado normativo, tal concepto jurídico, etcétera? Curiosamente, los transitorios contienen definiciones. Por ejemplo, la fracción F, el inciso F de la fracción segunda del transitorio 2, dice qué cosa es una denuncia frívola. ¿Y eso qué es? Para tal efecto se entenderá como denuncia frívola tal cosa. ¿Eso qué es? Normalmente eso es un contenido no de un transitorio, sino de un articulado común. ¿Por qué está en un transitorio? Porque no lo está regulando la Constitución, pero sí le está estableciendo la obligación al legislador federal de que incluya esa definición en la ley correspondiente. Eso es como yo interpretaría este transitorio, en esta parte concreta. Luego, otra cuestión muy interesante de los transitorios, en el transitorio quinto, ya sé que no es parte de nuestro tema, pero para precisar un poco más de qué cosas son transitorios, el transitorio quinto, en el penúltimo párrafo dice, para asegurar el escalonamiento de los integrantes del Consejo del INE, el Comité de Evaluación
deberá remitir a la Cámara de Diputados para su trámite en procesos separados, conforme a lo previsto en este párrafo, 4 listas. Yo leo este artículo y digo, esto es una norma procesal. Que hay un destinatario obligado que es el Comité de Evaluación. Que al momento de participar en el proceso de nombramiento de los consejeros electorales, está obligado a participar con un acto jurídico vinculante con la elaboración de estas listas. ¿Esto en qué se parece a lo que contiene en otro sitio el procedimiento de nombramiento de los magistrados? Ese procedimiento de nombramiento de magistrados está en el 41 de la Constitución. Y esta otra parte está en otro sitio, está en un transitorio. Y es parte del procedimiento de nombramiento de consejeros electorales del INE. ¿Por qué está en un transitorio? Yo entendería que está en un transitorio porque es una obligación que le marque el legislador constituyente, constitucional, al legislador federal secundario. Es decir, uno va tratando de entender las distintas reglas que se contienen en los transitorios y es curiosa la variedad de disposiciones que están en los transitorios. Yo creo que sí contienen disposiciones jurídicas muy importantes que establecen obligaciones, pero que están en los transitorios por alguna razón, que no deben estar en los artículos del texto constitucional, y creo que la razón es porque los sujetos destinatarios de estas disposiciones son otros. ¿Quiénes las van a hacer normas jurídicas como parte de la legislación? El legislador federal secundario. Eso es lo que yo creería. En fin, me parece que es fundamental leer los transitorios y entender la naturaleza pues, de estas disposiciones. Son en mi opinión, son muy importantes los transitorios, como lo son aquellos que marcan al inicio de cualquier ley, esta ley es de orden público, etcétera, 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 una ley que marca una regla de interpretación, son igual de importantes. Lo que hacen es darle sistematicidad al ordenamiento, permitir su aplicación, que esa norma ingrese a todo el orden jurídico de manera armónica, no repitiendo normas, evitando lagunas, etcétera. Cosas que son con las que trabajamos todos los días los abogados. Muchas gracias, doctor. Consejero. Gracias. De manera muy breve, un par de reflexiones ya nada más rápidamente. Coincido plenamente con lo que menciona mis compañeros panelistas y hago énfasis en lo que menciona el maestro Fabián Hernández, que muy seguramente al momento de emitirse las leyes secundarias tendrá que haber un cuidado de la parte del principio de la irretroactividad de la ley, principio de derechos adquiridos, el principio del respeto a los derechos fundamentales en razón de los convenios que ha asignado México, principio pro persona, entre otros. Y una reflexión rápida llama la atención para el caso de magistrados precedentes que ha establecido la Suprema Corte de Justicia, que en un principio se decía que eran para los magistrados del Poder Judicial de las entidades federativas y que decía que aun y cuando culminara el periodo por el que fue nombrado un magistrado, no implicaba en automático su remoción, sino que tendría que haber una evaluación objetiva de su desempeño. Después hubo un criterio que dijo que eso se extendía también a los magistrados electorales. Yo me hago una pregunta, ahora que ni siquiera ha concluido el periodo para el que fue nombrado un magistrado, entonces sí aplicaría el vencimiento anticipado de su nombramiento. Habría que analizarlo. La lógica nos dice pues que no, que ya hay derechos adquiridos, que ya hay una tutela de un derecho fundamental y que creo pues que es la oportunidad que ahora que se emiten las leyes secundarias pues se toquen estos temas, cómo se va a respetar estos principios, los derechos humanos, las teorías que ya mencioné y que ya hay precedentes a nivel nacional incluso de la protección de estos derechos. Si se van a establecer, y sería quizá una buena propuesta que se me ocurre, pues que ya se establezca en todo caso en las leyes secundarias que en transitorios que tendrán que tomarse las previsiones inclusive pues para el tema de las liquidaciones en los presupuestos, para las indemnizaciones correspondientes o de qué manera pues se van a garantizar estos derechos que a lo largo de la historia se han ido consagrando en los antecedentes, en los precedentes que han dictado las autoridades jurisdiccionales, el tema de los convenios en los que ha participado
México en materia de derechos humanos. Creo pues que se está ante una oportunidad histórica de que se establezca en la ley secundaria la tutela de estos derechos, porque como ya lo decía el maestro Fabián Hernández, estamos en la mira del entorno internacional, no nada más en el ámbito local, sino que también todo lo que suceda puede traspasar las fronteras de nuestro país. Por mi parte sería todo, y en realidad fue un honor compartir estos temas con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Magistrado. Muchas gracias. Estaba recordando una imagen a la manera de la doctora, de cuando en Atenas se reunían, en uso de su democracia, se reunían los ciudadanos, los hombres libres, a deliberar acerca de lo que convendría hacer para el bien de su nación. Y los ancianos preguntaban al pueblo: ¿quién hablará por la patria? Hacían la pregunta para que los ciudadanos contestaran. Y surge ahí la figura de un gran hombre, un gran orador, Demóstenes, que no obstante sus limitaciones físicas tomaba el uso de la palabra y decía: yo hablaré por mi patria. ¿Por qué recuerdo esto? Porque estoy convencido que la democracia, los países que aspiren a ser democráticos, tienen que dar intervención a los ciudadanos, forzosamente. O sea, sin ciudadanos, yo pregunto, ¿existiría una democracia posible, una democracia auténtica, una democracia valedera? Esa pregunta la quisiera dejar. Suena muy boba, pero me parece que hay que retomar lo esencial de las cosas. ¿Por qué lo menciono? Porque estamos aquí en defensa del Estado de Derecho. Lo que estamos haciendo nosotros es una defensa del Estado de Derecho. Es una defensa del Estado constitucional. Las constituciones no las inventamos nosotros, tienen una larga historia, y los derechos humanos tienen una larga historia humana. En todos los países hay una lucha que se ha dado para conquistarlos. Y lo que nosotros tenemos hoy es lo que otros han hecho por nosotros. Lo menos que debemos hacer es defender lo que nos han dejado. Y en este contexto de los parámetros de un Estado constitucional democrático de derecho, me parece que el poder legislativo de un país, en este caso México, debe ser predecible en su actuación. Es decir, si a un juez le exigimos, en un Estado como el que estoy mencionando, le exigimos que tenga un alto grado de predictibilidad en sus resoluciones, porque no puede democráticamente, olímpicamente cambiar su criterio solo porque se le ocurra. Tiene que respetar los precedentes, los antecedentes, las convenciones, las normas fundamentales, los métodos de interpretación. Tiene que fundar y motivar. Y si no lo hace así, en el mejor de los casos se coloca en una situación bastante criticable y grave, delicado para el sistema de impartición de justicia. Entonces a mí me parece que el legislador tiene una responsabilidad igual o mayor, en el sentido de que debe de conducirse por esos cauces que el derecho internacional ya señala, y que hoy México, en un nuevo contexto de derechos humanos que en otros países ya tiene sus años, nosotros estamos arribando, pero dicen que más vale tarde que nunca. Ya llegamos, ahora hay que defenderlo. Entonces el legislador tiene que respetar estos derechos a fin de darle certeza jurídica a los ciudadanos. Un país que vive en la incertidumbre jurídica, en la incertidumbre política, en la incertidumbre económica, es un país inestable. Y el poder legislativo y el poder judicial y las autoridades de un Estado, en este caso México, tienen la alta responsabilidad de conducirse en estricto apego a estos parámetros que nos han trazado estos próceres que hemos mencionado. El legislador federal tiene a su cargo un mandato ineludible para instrumentar la reforma secundaria. Una interpretación restringida en todo lo que afecte derechos fundamentales, pero una interpretación extensiva a la hora de plasmar disposiciones
que beneficien los derechos fundamentales. Esta es una obligación que se establece en la propia Constitución y que se establece en los pactos internacionales. No estamos aquí descubriendo el hilo negro, solo estamos recordando lo básico, lo fundamental, lo que es sine qua non. Sin esto, creo, no podemos hablar de Estado democrático de derecho. Ojalá que en este intercambio de ideas podamos hacer llegar estas reflexiones al legislador federal para que en un diálogo importante con la sociedad puedan ser tomados en cuenta estos derechos, porque así lo establece la Constitución como norma fundamental del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Hemos recogido muchos temas para reflexión en esta mesa, desde la parte de organización, la parte de interpretación y la parte de la justicia en materia electoral también, y todos los problemas que despiertan estos transitorios. Antes de concluir la mesa, tenemos unas preguntas que nos hicieron llegar del público. La primera es del instituto, de alguien en representación del Instituto Electoral del Estado de México, y preguntan en torno a los órganos estatales que tienen elecciones en el 2015, qué situación guardan y si sería conveniente que esos comicios se organizaran bajo las nuevas leyes secundarias o por la premura de los tiempos y lo delicado del tema de organizar una elección. No sé si lo quisieran abordar muy brevemente. Pues si me permite, toda vez que es tema de autoridades administrativa electoral, con su permiso, yo de lo que estoy convencido es de que definitivamente tienen que tomarse medidas, porque ya en los próximos meses las autoridades electorales administrativas tienen que llevar a cabo acciones, y por eso lo mencionaba al principio de mi intervención, una renovación de los integrantes en paralelo a estos procedimientos, qué tan conveniente o qué tanto le abona a principio de certeza, y creo pues que por ello el artículo 4 transitorio. Proceso electoral en 2015, la mayoría inician en este año 2014, inclusive el federal, como sabemos, inicia en 2014 y la jornada se lleva en 2015. Nada más que el transitorio cuarto se estableció nada más para las entidades federativas, ahí también no se dijo nada del federal. Quizá, una vez más, sea la oportunidad para ponderar esta parte en la elaboración de las leyes secundarias. Muchas gracias, consejero. Magistrado, ¿quisiera agregar usted algo en relación con esta pregunta? No, muchas gracias. Doctor. Y una última pregunta es dirigida al doctor Raigosa. Cada vez es más frecuente que la parte sustantiva de las reformas a la Constitución se dejen en el régimen transitorio, lo que de entrada revela, no le entiendo bien en la letra, pero entiendo que la pregunta tiene que ver, creo que sí es exactamente el planteamiento que usted hacía en torno a la discrepancia entre los transitorios y a veces entre sí y entre la Constitución, porque al final le preguntan en su calidad de experto en interpretación qué opinión le merece estas prácticas del legislador. Le paso la pregunta. Muchas gracias. Yo decía al principio de mi intervención que me parece que cuando, quizás sospechosa, es un sospechosismo de mi parte, cuando los profesionales de la política, los legisladores regulan sus propios órganos y regulan el ejercicio de la política, son muy cuidadosos y van muy lentamente desarrollando sus normas. Tenemos del 77 para acá ya décadas de democratización. Y creo que esta vastedad de los transitorios evidencia esta preocupación de los legisladores constitucionales para que no se les vaya de las manos lo que quieren conseguir. Y continuando con el sospechosismo, yo creo que me parece muy claro, en mi opinión, que lo que quieren conseguir los legisladores es centralizar el juego de la política, particularmente en la parte que tiene que ver con los nombramientos de órganos responsables de la administración
y la resolución de conflictos electorales. Eso me parece que esto es muy claro. Yo he escuchado aquí muchas opiniones de defensa y muy razonables acerca de la alta conveniencia de aprovechar la experiencia que se tiene ganada en los órganos estatales y al mismo tiempo los argumentos que se sustentan en cuestiones de derechos fundamentales. Es claro que 2014 no es 1994. En 1994 el gran precedente es que les dieron las gracias a todos los ministros de la Corte, con independencia de que estuvieran vigentes sus nombramientos y con independencia de la experiencia adquirida y todo lo que ustedes puedan abonar en favor de esto. Fue una decisión política muy fuerte que cambió el sistema jurídico mexicano. ¿Qué va a hacer el legislador? ¿Qué está haciendo el legislador constitucional y qué va a hacer el legislador secundario? Ojalá aproveche la experiencia como ustedes lo han defendido, que realmente tienen todos ustedes. Me da la impresión de que es una decisión política que se va a negociar políticamente, como se negoció aquella reforma del 94. Eso es lo que yo creo. Encuentro muy buenas razones aquí para defender los puntos de integración de órganos, pero ¿qué hay de trasfondo de esto? Insistiré en que hay una cuestión política. Yo creo que hace tiempo hay una especie de lucha entre políticos y jueces, que de repente se acerca más, se estira la liga más por el lado de los jueces, a veces más por el lado de los políticos. No sé a dónde estamos ahora, pero lo que tenemos son un conjunto de reglas que hay varios intérpretes. Ustedes están interpretando estas reglas en este momento, los legisladores secundarios, federal secundario, la interpretarán en su momento, y también ustedes en su momento cuando sean aplicadores de estas normas. Ojalá y sea, como bien dijo el señor magistrado, en beneficio del ciudadano, que es finalmente el centro, en mi opinión, de lo que debe centrar todo el sistema político mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con esta ronda de preguntas damos por concluidos los trabajos de esta mesa. Creo que han tocado temas muy delicados y muy interesantes y creo que ha quedado patente que pues hay una preocupación por qué se está haciendo en los transitorios y hay un sentido de responsabilidad institucional muy fuerte por parte de los integrantes de los órganos administrativos electorales y también de los órganos de justicia electorales y que hablan en defensa de valores y de principios de una democracia constitucional y no en otro sentido. Se han defendido aquí, se ha insistido en un sentido de responsabilidad institucional muy importante y eso solo habla bien de los funcionarios electorales de todos los ámbitos. Muchas gracias por su participación y en nombre del Tribunal Electoral les entrego su reconocimiento y nuestro agradecimiento por participar esta tarde. Gracias, muy amable. Gracias. Agradecemos a los ponentes que conformaron esta cuarta mesa de análisis por sus elocuentes participaciones y enseguida haremos una breve pausa de un par de minutos para dar pie a la última mesa de reflexión que se encuentra programada para esta fecha. Muchas gracias.